Todo estaba listo para que el millonario firmara el divorcio. Con el corazón frío y la pluma en la mano, creyó que era la mejor decisión. Pero en ese momento, su pequeña hija apareció llorando y le suplicó con todas sus fuerzas: «Papá, no firmes». Lo que ocurrió a partir de ahí cambió el rumbo de esa familia para siempre. La pluma temblaba en la mano de Javier, una herramienta ligera que de repente se había vuelto tan pesada como un yunque. Frente a él, los papeles de divorcio se extendían sobre Ziu, la pulida superficie de roble oscuro del escritorio del abogado. Cada línea, cada palabra, un eco silencioso de los últimos 3 meses que habían consumido su hogar. Había sido un torbellino de discusiones susurradas, noches interminables de insomnio con la mente en ebullición, y la implacable sensación de que la vida que había construido con tanto esmero se desmoronaba ante sus ojos, llevándolo a un punto que jamás imaginó alcanzar. Justo cuando su resolución estaba a punto de ceder, una suave presión en su brazo izquierdo, la diminuta caricia de 2 manos pequeñas, lo sacó de su trance angustioso. Bajó la mirada, y su corazón se encogió al ver a Sofía, su hija de 5 años, con su cabello rubio atado en 2 alegres coletas, un contraste doloroso con el vestidito rosa pastel que tanto amaba, y que ahora parecía teñido de una tristeza inmensa. Los grandes ojos azules de la niña, normalmente llenos de un brillo juguetón, estaban anegados en un mar de lágrimas que reflejaban la tormenta interna que se libraba en su pequeño mundo, una tormenta que él apenas comenzaba a comprender y que lo golpeaba con la fuerza de un rayo, revelando la verdadera magnitud de lo que estaba a punto de perder, o lo que ya había perdido sin siquiera darse cuenta. «Papá, por favor, no firmes esos papeles», suplicó Sofía, su voz apenas un susurro frágil que, sin embargo, resonó en el silencio de la oficina como un grito desesperado. Se había estirado de puntillas para alcanzar su oído. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente mientras se aferraba a su brazo con la fuerza que solo la desesperación de un niño puede otorgar. Javier, alarmado por su repentina aparición y la angustia en su voz, se inclinó rápidamente, susurrando de vuelta: «Sofía, mi amor, ¿cómo llegaste hasta aquí? Este no es lugar para ti». La oficina de la abogada se encontraba en el 10º piso de un imponente edificio de oficinas, en el bullicioso centro de Guadalajara, un laberinto de corredores y ascensores que parecía imposible de navegar para una niña tan pequeña. La preocupación de Javier no era solo por la intromisión de su hija en un momento tan delicado, sino por cómo una criatura tan inocente había logrado evadir la supervisión y llegar hasta allí, en un lugar tan ajeno a su mundo infantil, en un día que ya prometía ser uno de los más dolorosos de su vida. Su mente, ya nublada por la tristeza, se llenó de nuevas interrogantes mientras observaba a la niña, su frágil presencia un recordatorio brutal de las consecuencias de sus decisiones, o de las decisiones que estaban siendo tomadas por él y por Elara. «Subí en el elevador, papá, igual que tú. Te vi cuando saliste de la casa con esa carpeta grande y te seguí», confesó Sofía, sus ojos aún vidriosos pero con un atisbo de determinación, como si supiera la importancia de su presencia en ese preciso instante, como si su instinto infantil le hubiera gritado que algo fundamental estaba en juego y que su padre la necesitaba más de lo que él mismo podía imaginar. La revelación de Sofía golpeó a Javier con una oleada de culpa y asombro. Se volvió lentamente hacia Elara, su esposa de 8 años, que permanecía sentada al otro lado de la mesa de madera oscura. Su postura era rígida, su rostro enmarcado por un impecable traje azul marino, y una expresión fría, casi gélida, cubría sus facciones, una indiferencia tan profunda que parecía impenetrable, como una máscara forjada de hielo. Ni siquiera la inesperada y conmovedora aparición de su propia hija, que había desafiado las alturas de un edificio de oficinas para llegar hasta ellos, pareció perturbar su imperturbable determinación, su resolución inquebrantable de seguir adelante con ese proceso que estaba destrozando la vida de Javier y, sin duda, marcando la infancia de Sofía. La presencia de Sofía en la oficina, tan inocente y vulnerable,
En lugar de suavizar la expresión de Elara, pareció endurecerla aún más, como si la culpabilidad que debería sentir se hubiera transformado en una coraza impenetrable. Javier, con un hilo de voz teñido de indignación, preguntó: «Elara, ¿sabías que ella me estaba siguiendo? ¿No te importó?». La respuesta de Elara llegó seca, sin una pizca de emoción, mientras desviaba la mirada hacia su teléfono celular, revisándolo con una atención casi absorta, como si los mensajes en la pantalla fueran más importantes que la angustia de su esposo y la presencia de su hija. «No es mi responsabilidad vigilar cada paso suyo, Javier. Tú deberías haber prestado atención y asegurarte de que se quedara en casa. Yo no soy su única tutora legal, y no tengo la obligación de estar pendiente de ella a cada instante», replicó con una frialdad que heló la sangre de Javier. La abogada de Elara, una mujer de mediana edad con gafas gruesas que parecían amplificar su impaciencia, carraspeó sonoramente, rompiendo el tenso silencio con su irritación palpable. «Señor Javier, debemos terminar esto hoy. Son casi las 5 de la tarde y tengo otros compromisos ineludibles que no pueden esperar. Mi agenda está apretada y no podemos demorar este proceso por asuntos personales que ya deberían haber sido resueltos», dijo con un tono que no admitía réplica, su voz un eco de la prisa del mundo exterior que amenazaba con engullir la frágil esperanza de una familia. Sofía, sintiendo la creciente tensión y el rechazo en las palabras de su madre, apretó aún más el brazo de su padre, su pequeño agarre un ancla en la tormenta que se desataba a su alrededor, una silenciosa súplica para que no la dejara ir, para que no permitiera que la disolución de su hogar se concretara. Con la inocencia y la perspicacia que solo los niños poseen, susurró en el oído de Javier, con una voz apenas audible pero llena de una urgencia desgarradora: «Papá, escuché a mamá hablando por teléfono ayer. Lo juro. Dijo que se iba a llevar todas nuestras cosas, todas las cosas de la casa, y que viviríamos muy lejos de aquí, en una ciudad diferente, tan lejos que no podríamos volver a verte». Las palabras de Sofía, tan sencillas y directas, cayeron sobre Javier como una cubeta de agua helada, un balde de información inesperada que aceleró su corazón a un ritmo desenfrenado, un tamborileo violento en su pecho que resonaba con el pánico que comenzaba a invadirlo, una premonición de la traición y la manipulación que se cernían sobre él. Esa información, esa revelación impactante de una posible mudanza a otra ciudad y el vaciamiento de la casa, no aparecía en absoluto en los documentos del divorcio que estaban esparcidos sobre la mesa. Según el acuerdo propuesto por Elara y revisado por sus respectivos abogados, Sofía estaría con su madre solo los fines de semana alternos, un arreglo ya doloroso, pero vivirían, al menos, en la misma ciudad, una dolorosa pero aceptable concesión para Javier. La idea de que Sofía pudiera ser llevada a un lugar distante, lejos de él y de todo lo que conocía, sin su consentimiento o conocimiento, encendió una furia helada en su interior. «Elara, ¿de qué está hablando Sofía? Explícame esto ahora mismo», cuestionó Javier, su voz resonando con una autoridad que no había usado en mucho tiempo, mientras soltaba bruscamente la pluma sobre la mesa. El sonido seco del impacto reverberando en la habitación, un eco de su indignación. Elara, intentando restarle importancia a la revelación, respondió con una sonrisa forzada y condescendiente, como si estuviera tratando con un niño caprichoso. «Sofía tiene solo 5 años. Javier, los niños inventan muchas cosas, viven en su mundo de fantasía. No puedes creer todo lo que dice. Está imaginando tonterías para manipularnos y que no nos separemos». Pero la niña, con una convicción inquebrantable que desmintió la excusa de su madre, insistió con voz firme y clara, sus ojos azules fijos en Javier, implorándole que creyera en ella. «No estoy inventando, papá. Lo juro por mi muñeca favorita. Mamá le dijo a esa tía Gabriela por teléfono que después de que firmaras los papeles del divorcio, los papeles aburridos como ella les llama,
Nos iríamos a la Ciudad de México para que ella trabajara en una empresa nueva que le ofrecieron allá. Lo escuché claramente. No estoy soñando ni inventando nada, papá. Por favor, créeme. No quiero irme lejos de ti. No quiero que me separes de mi casa, de mis juguetes, de mi abuela. No quiero vivir sin ti. La expresión de Elara, que hasta ese momento había sido de fría indiferencia, cambió por completo. Por primera vez en 1900 semanas, Javier vio un destello de nerviosismo genuino en sus ojos, una fisura en su armadura de control, un indicio de que la verdad de Sofía había perforado su fachada. La revelación de Sofía, un golpe directo al corazón de la manipulación, hizo que Elara se tambaleara, intentando recuperar el control de la situación y desviar la atención de la acusación de su hija. Se dirigió a la niña con una voz que, aunque intentaba sonar suave y controlada, delataba una tensión subyacente. Valentina, mi amor, ¿por qué no vas a jugar un rato allá en la esquina? Los adultos estamos hablando de cosas aburridas que no entenderías, y no es bueno que escuches nuestras conversaciones. Necesitamos un momento para hablar en privado. Pero Sofía, aferrándose aún más a Javier con la fuerza de un pequeño pulpo, declaró con una voz inquebrantable, llena de una determinación que sorprendió a ambos padres: yo quiero quedarme con papá. No quiero ir a ningún lado. No quiero que te vayas sin mí, papá. Quiero estar aquí contigo, ahora y siempre. La resistencia de la niña, tan inesperada y contundente, hizo que Javier respirara hondo, llenando sus pulmones de aire como si se estuviera preparando para una batalla. Con una nueva claridad y un renovado sentido de propósito, apartó bruscamente los papeles del divorcio de la mesa, la decisión forjada en el fuego de la inocencia de su hija. Necesito tiempo para pensarlo mejor. No voy a firmar hoy, ni mañana, ni nunca si esto significa perder a mi hija y mi vida, afirmó con una voz firme y resoluta, su mirada fija en Elara, que palideció visiblemente al escuchar sus palabras, dándose cuenta de que su plan estaba desmoronándose ante sus ojos. Javier, sé razonable. Ya aceptaste todos los términos la semana pasada. Todo esto es una pérdida de tiempo y está dilatando innecesariamente el proceso. Intervino la abogada de Elara, su voz teñida de exasperación y un dejo de amenaza, como si el tiempo fuera un recurso que solo ella podía controlar y que ahora se les escapaba de las manos. Su ceño se frunció, su paciencia claramente agotada por la súbita interrupción y el cambio de parecer de Javier. Eso fue antes de saber que mi hija podría ser llevada a otro estado sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, sin una sola palabra de aviso, replicó Javier, levantando a Sofía en sus brazos, su pequeña cabeza ahora recostada en su hombro, como un ancla que lo mantenía firme en su decisión. La idea de que Elara había planeado un movimiento tan drástico y que había ocultado intencionalmente esta información en el acuerdo de divorcio, lo llenaba de una furia justificada, una rabia fría que se apoderaba de cada fibra de su ser, revelando la profundidad de la traición y la manipulación que había sufrido en silencio durante meses. La abogada suspiró profundamente, la derrota evidente en su gesto. Reagendemos para la próxima semana. Entonces, pero necesito que resuelvan estos asuntos antes de la próxima reunión, porque no podemos quedarnos en esta incertidumbre eternamente. Esto es un proceso legal serio, y no un juego de niños. Elara golpeó la mesa con la palma de la mano, un sonido seco y resonante que denotaba su irritación y frustración ante la inesperada resistencia de Javier y la revelación de su hija. Estás siendo dramático, Javier. Tengo derecho a trabajar donde quiera, y si eso significa mudarme a la Ciudad de México, lo haré. No tienes derecho a interponerte en mi carrera, en mi crecimiento profesional, solo porque te sientes incómodo con el cambio, exclamó, su voz cargada de resentimiento y una indignación que parecía desproporcionada. Sin embargo, Javier, aferrado a Sofía, replicó con una voz que, aunque tranquila, resonaba con una determinación inquebrantable.
Y yo tengo derecho a saber dónde vivirá mi hija. Tengo derecho a protegerla y a estar presente en su vida. No la usarás como una pieza en tu ajedrez personal para conseguir lo que quieres. Este no es solo un capricho. Tuyo. Es la vida de nuestra hija la que está en juego. Y no permitiré que la arrastres a una situación de la que no tengo control o conocimiento. Nunca. Durante el camino a casa, Sofía permaneció inusualmente silenciosa en el asiento trasero del auto, su muñeca favorita aferrada con una tensión nerviosa que Miguel no pasó desapercibida, un reflejo silencioso de la tormenta que había presenciado. Javier la observaba por el retrovisor, cada tanto, notando cómo sus pequeños dedos jugaban nerviosamente con el cabello de la muñeca, un tic que revelaba su ansiedad y la inmensa carga que esa mañana había depositado sobre sus pequeños hombros. El silencio de Sofía era ensordecedor, un contraste brutal con su habitual parloteo, con dulzura, intentando romper la pesadez del ambiente y entender la magnitud del conocimiento de su hija. Preguntó: «Mi amor, ¿cómo supiste que iba a firmar esos papeles hoy? ¿Cómo te enteraste de lo de la mudanza y de todo eso que dijiste?» Sofía, con una madurez que lo sorprendió, respondió con una voz que era una mezcla de tristeza y resignación, una sabiduría que no se esperaba de una niña de su edad. «Te escuché llorar en el baño ayer por la mañana, papá. Tus sollozos eran bajitos, pero yo los escuché. Y después te vi guardando esos papeles grandes en la carpeta esa que llevas siempre, la que siempre está en tu oficina y que se veía tan importante. Y mamá se puso muy contenta, muy alegre, cuando saliste de la casa hoy. Se reía y hablaba por teléfono con alguien y decía que todo saldría a la perfección y que por fin sería libre, con una felicidad que no le había visto en mucho tiempo. Por eso supe que algo importante iba a pasar y que no era algo bueno para nosotros. Y por eso te seguí». La confesión de Sofía, tan directa y dolorosa, provocó un nudo en el pecho de Javier, un dolor agudo que le oprimió el corazón, una mezcla de profunda tristeza y la realización de la carga emocional que su hija estaba absorbiendo. Sofía era, en efecto, muy observadora para una niña de 5 años, tal vez demasiado, captando las sutilezas de las tensiones adultas que se ocultaban a simple vista, como una pequeña esponja absorbiendo cada gota de la angustia flotante en el hogar durante las últimas semanas. Era como si la atmósfera enrarecida de discusiones silenciosas, miradas furtivas y sueños rotos hubiera permeado en su alma infantil, dejando una marca indeleble. Al llegar a casa, una pequeña residencia en un barrio tranquilo de la ciudad, Javier notó que Elara ya había regresado antes que ellos, su coche estacionado en la cochera, pero las luces de la casa permanecían apagadas, una oscuridad que parecía reflejar el estado de su matrimonio. «Papá, ¿dónde está mamá? ¿Por qué la casa está oscura?», preguntó Sofía, su voz un eco de la incertidumbre que los envolvía. «Papá, debe estar descansando en la habitación, Sofía. Quizás está leyendo un libro o durmiendo una siesta», respondió Javier, intentando infundir un tono de normalidad a la situación, aunque una punzada de inquietud lo atravesaba. Sabía, por la forma en que Elara se había comportado, que su presencia en casa, tan rápida, tan sigilosa, no era un buen presagio, que algo más se cocinaba a sus espaldas. Sin embargo, al entrar en la sala, sus sospechas se confirmaron. Encontraron a Elara sentada en el sofá, hablando en voz muy baja por teléfono, con una intensidad que no era habitual, su cuerpo encorvado y susurrando con una urgencia que no pasó desapercibida para Javier. Colgó rápidamente al verlos, la prisa en su movimiento evidente, un gesto de ocultamiento que no hizo más que alimentar las sospechas de Javier, confirmando sus temores de que Elara estaba ocultando algo significativo, algo que se conectaba directamente con la conversación de Sofía y la tía Gabriela. «¿Con quién hablabas, Elara? ¿Era Gabriela?», preguntó Javier, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y creciente resentimiento, la premonición de una nueva traición golpeándolo con fuerza.
Elara, intentando disimular su nerviosismo, respondió con un tono evasivo, su mirada eludiendo la de Javier, sus manos jugando con el borde de su vestido, una señal inconfundible de que estaba mintiendo, o al menos ocultando la verdad. Con nadie importante. Asuntos del trabajo. Una llamada de última hora sobre un proyecto que necesita ser entregado pronto. Nada que te interese, dijo, intentando desviar la conversación. Sofía, ajena a la tensión palpable entre sus padres, corrió hacia su cuarto, buscando refugio en su mundo de juegos y muñecas. Javier aprovechó la oportunidad para confrontar a Elara, la necesidad de la verdad quemando en su pecho. Elara, tenemos que hablar en serio, ahora mismo. Esto de mudarnos a la Ciudad de México, ¿es verdad? ¿Estás realmente planeando llevar a Sofía lejos de mí sin siquiera consultarlo conmigo? ¿Es esa la razón por la que te negaste a incluirlo en el acuerdo? Elara evitó mirarlo directamente, su cuerpo tensándose, su rostro volviéndose aún más pálido, como si la verdad que Javier buscaba fuera un peso insoportable que no podía cargar. Javier, ya hemos hablado de esto 1000 veces. Nuestro matrimonio terminó. Ya no hay vuelta atrás. Es una realidad ineludible. No tiene sentido seguir fingiendo que todo está bien, que podemos arreglar lo que está irrevocablemente roto. No podemos seguir con esta farsa. No es justo para ninguno de los dos, y menos para Sofía, respondió, su voz una letanía de resignación, aunque Javier percibía un matiz de frialdad y premeditación en sus palabras, una sensación de que esa decisión había sido tomada mucho antes de lo que él imaginaba. Pero esa resignación en su tono de voz no disminuyó la indignación de Javier, quien continuó con una voz que, aunque baja, resonaba con la fuerza de su furia y su determinación. Pero eso no significa que puedas llevarte a Sofía lejos de mí sin avisar, sin mi consentimiento, sin una discusión previa. Ella es nuestra hija, no tu propiedad, y tiene derecho a tener a ambos padres en su vida. No puedes simplemente desaparecer con ella y esperar que yo lo acepte sin chistar. No la estás llevando lejos. La Ciudad de México está a unas horas de aquí. Es una distancia manejable. Puedes visitarla cuando quieras. No te estoy prohibiendo verla. No estoy cortando tus lazos paternos. Solo estoy buscando una nueva oportunidad para mí. Un nuevo comienzo. Javier, con los ojos fijos en Elara, notó que no era del todo sincera, que había una vacilación casi imperceptible en su tono de voz, una ligera desviación de la verdad que él conocía demasiado bien después de años de matrimonio. Había algo en la forma en que sus ojos esquivaban los suyos, en la ligereza de su explicación, que le decía que había más de lo que Elara estaba dispuesta a admitir en ese momento, una verdad más profunda y dolorosa que ella intentaba ocultar con evasivas. Una punzada de dolor le atravesó el pecho, una mezcla de tristeza y la amarga certeza de que su esposa ya no confiaba plenamente en él, o peor aún, lo estaba manipulando. Elara, mírame a los ojos y dime la verdad, toda la verdad, sin rodeos. ¿Cuál es el verdadero motivo de esta separación, de esta urgencia por irte a la Ciudad de México? ¿Por qué la prisa en deshacerte de nuestro hogar?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro, pero cargada de una seriedad que no admitía mentiras, un intento desesperado por rasgar el velo de engaño que los envolvía, una última oportunidad para que la honestidad prevaleciera. Finalmente, Elara lo miró, y Javier vio lágrimas formándose en sus ojos, un brillo de dolor y frustración que, por un breve instante, la hizo parecer vulnerable, revelando la grieta en su armadura, un atisbo de la verdadera agonía que la consumía por dentro y que había ocultado durante meses o años detrás de su fachada de indiferencia y fortaleza. Ya no aguanto más, Javier. No aguanto más esta vida, esta rutina monótona y asfixiante, esta sensación aplastante de que estoy desperdiciando mis mejores años, que mi juventud se esfuma entre las paredes de esta casa sin rumbo ni propósito, exclamó Elara, las palabras brotando de ella como un torrente, una confesión dolorosa y cruda que resonó en el silencio de la sala,
revelando la profundidad de su insatisfacción. Javier sintió como si un puño invisible lo hubiera golpeado en el estómago, un dolor físico que se sumaba a la agonía emocional. Pero éramos felices, Elara. Al menos yo creía que lo éramos. Yo creía que teníamos una vida plena, un hogar estable, un amor que superaría cualquier obstáculo, dijo Javier, su voz apenas un murmullo de incredulidad, su mundo desmoronándose con cada palabra de su esposa. Una vida entera de sueños y sacrificios convertida en polvo por la fría realidad de las palabras de Elara. La respuesta de Elara, sin embargo, fue un eco amargo de su resentimiento, una verdad que había guardado celosamente dentro de sí durante mucho tiempo, un secreto que la había carcomido desde adentro, una herida abierta que ahora sangraba frente a él, revelando la verdadera magnitud de la distancia que los separaba. Una distancia que Javier, en su ingenuidad, no había percibido. Tú creías eso porque estabas contento con tu vidita sencilla de maestro, replicó Elara con un tono de desdén que hirió a Javier hasta lo más profundo de su ser. Dar clases de matemáticas en la escuela municipal, llegar a casa, cenar, ver televisión, dormir, todos los días lo mismo, una monotonía que me asfixiaba. Una rutina sin emociones ni desafíos, una existencia que me estaba matando lentamente, que estaba apagando la chispa que una vez tuve. Esa es tu vida, Javier, no la mía. Pensé que te gustaba nuestra vida, que estabas satisfecho con lo que habíamos construido juntos. Nunca te quejaste de mi profesión antes, de mi falta de ambición, de mi conformidad, de mi estancamiento, dijo Javier, las palabras brotando de él con una mezcla de dolor y confusión, mientras sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, una patada al alma que lo dejó sin aliento. Elara nunca había hablado con tanto resentimiento sobre la vida que habían construido juntos, sobre los sacrificios que él había hecho, sobre el hogar que había intentado mantener unido, porque intentaba convencerme a mí misma de que todo estaba bien, de que era feliz, de que esta vida era suficiente para mí, pero no lo está, Javier, no lo está. Tengo 32 años y siento que me estoy muriendo poco a poco en esta vida, que mi alma se apaga, que mis sueños se desvanecen con cada día que pasa. Necesito más, necesito respirar, necesito vivir de verdad, confesó Elara, sus lágrimas ahora fluyendo libremente, revelando la desesperación que había escondido por tanto tiempo. Un grito silencioso de auxilio que Javier, en su ceguera, no había logrado escuchar. En ese momento de cruda sinceridad y dolorosa revelación, Sofía apareció en la sala, sus pequeños pies descalzos sobre el suelo, vestida con su pijama de unicornio, un contraste casi cómico con la tensión dramática que llenaba el ambiente, y cargando su muñeca favorita, su compañera inseparable. Su voz, una mezcla de confusión y queja, rompió el silencio cargado de emoción. ¿Por qué están hablando fuerte otra vez? ¿Por qué mamá está llorando? ¿Por qué papá tiene esa cara de tristeza? Javier y Elara se miraron, dándose cuenta de golpe de que, en medio de su intensa discusión y la liberación de verdades dolorosas, habían olvidado por completo controlar el tono de su voz, la intensidad de sus emociones, exponiendo a su hija a una realidad que intentaban protegerla. La inocencia de Sofía, su vulnerabilidad, los golpeó con la fuerza de un rayo, recordándoles la delicada balanza de su hogar y el impacto de sus decisiones en la criatura que más amaban. No estamos hablando fuerte, mi amor. Solo estamos conversando, aunque a veces las voces se nos suben un poco sin querer. Ven aquí, mi amor, dijo Javier, abriendo los brazos para recibir a Sofía, un refugio seguro en medio del caos. Sofía corrió hacia él y se acurrucó en su regazo, buscando consuelo en la calidez de su padre. Papá, ¿por qué a mamá Elara no le gusta vivir con nosotros? ¿Por qué está triste cuando está con nosotros? La pregunta inocente de Sofía, tan directa y sin filtros, hirió a Elara como una flecha, una verdad dolorosa que resonó en su corazón. Se sentó en el sillón frente al sofá y comenzó a llorar en silencio. Sus lágrimas,
una manifestación de la culpa y la tristeza que la embargaban al ver el impacto de sus propias insatisfacciones en su hija. «Mi amor, no es que a mamá no le guste vivir con nosotros», explicó Javier, acariciando el cabello de su hija, intentando suavizar la dura realidad de la situación. A veces los adultos se confunden sobre lo que quieren en la vida, sobre sus caminos, sobre sus sueños. A veces se sienten un poco perdidos y necesitan encontrar su propio rumbo para poder ser felices de nuevo. «Pero yo no quiero que se separen, papá», dijo Sofía, su voz un murmullo que se desvanecía en el aire, mientras levantaba la mirada hacia su madre, sus ojos azules llenos de una súplica desgarradora. «Mamá, ¿puedes volver a ser feliz aquí con nosotros? ¿Puedes encontrar la felicidad en nuestra casa, en nuestra familia, en el amor que te tenemos?» La pregunta de Sofía, tan cargada de esperanza y desesperación infantil, pareció despertar a Elara de su trance de lágrimas. Se levantó de golpe, su rostro una mezcla de vergüenza y resolución. «Voy a preparar la cena», murmuró, dirigiéndose a la cocina con una prisa casi febril, como si la tarea de cocinar pudiera ser un escape de la incómoda y dolorosa verdad que su hija había puesto sobre la mesa, una forma de evitar la confrontación directa con sus propias emociones y las expectativas de su familia. Javier se quedó solo con Sofía en la sala, el eco de las palabras de la niña resonando en el silencio, la profunda tristeza de su ruego. Sofía, mientras tanto, jugaba distraídamente con el cabello de su muñeca, pero Javier notaba que sus pequeños oídos estaban atentos a cada sonido que venía de la cocina, cada movimiento de su madre, cada señal de lo que el futuro les depararía. La tensión en el aire era palpable, un peso invisible que se cernía sobre ellos. «Papá, si se separan, ¿yo podré elegir dónde vivir? ¿Podré decidir con quién me quedo, si contigo o con mamá?», preguntó Sofía, su voz baja pero firme, una pregunta que dejó a Javier sin aliento, un recordatorio doloroso de la madurez que la situación estaba imponiendo sobre su hija. «¿Por qué preguntas eso, mi amor? ¿Por qué piensas en algo así?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Porque quiero vivir donde estén los dos. No quiero vivir solo con mamá o solo contigo, papá. Quiero tenerlos a los dos. Quiero que volvamos a ser una familia. No quiero elegir entre ustedes. No es justo». Las palabras de Sofía, tan llenas de lógica infantil pero con una profundidad emocional que lo conmovió hasta las entrañas, hicieron que los ojos de Javier se llenaran de lágrimas, incapaz de articular una respuesta, incapaz de explicarle a una niña de 5 años que el mundo de los adultos era mucho más complicado de lo que ella imaginaba, que a veces el amor no era suficiente para mantener unidas a las personas, que a veces los sueños individuales chocaban con la realidad familiar. «Sofía, no importa lo que pase, tu mamá y yo siempre te vamos a amar mucho, con todo nuestro corazón. Eso nunca, nunca va a cambiar. Nuestro amor por ti es incondicional, eterno, y nada lo puede borrar», dijo Javier, intentando infundir consuelo en su hija, su voz ronca por la emoción, sus palabras un intento desesperado por aferrarse a la única certeza que quedaba en medio de la incertidumbre. Pero la lógica inquebrantable de Sofía, la pureza de su razonamiento infantil, lo confrontó una vez más. «Pero sí, se aman y me aman. ¿Por qué no pueden estar juntos? ¿Por qué no pueden encontrar la forma de ser felices los tres? ¿Por qué no pueden vivir en la misma casa, como antes?». Antes de que Javier pudiera responder a esta pregunta tan sencilla pero tan profunda, que desnudaba la complejidad de sus propias emociones y las contradicciones de la situación, el teléfono de Elara sonó en la cocina. El eco de su risa, un «Hola, Gabriela», animado y lleno de una alegría que Javier no le había escuchado en 1900 meses, un tono melancólico que había dominado su voz durante toda la conversación con él y con Sofía, lo sorprendió, levantando nuevas sospechas y una amarga sensación de traición. «Sí»,
Estaba esperando tu llamada. No, aún no he resuelto todo, pero ya casi. Solo necesito un poco más de tiempo. Miguel aún no ha firmado los papeles, pero lo hará la próxima semana. Estoy segura. Todo saldrá según lo planeado. No te preocupes. Escuchó Javier mientras se acercaba sigilosamente a la entrada de la cocina, la voz de Elara resonando en el altavoz de su teléfono, ajena a su presencia. Sofía lo siguió, su pequeña silueta curiosa detrás de él, sintiendo la creciente tensión en el aire. Sé que dijiste que la vacante en la empresa no estará disponible por mucho tiempo. Sí, entiendo que es una oportunidad única, de esas que solo se presentan una vez en la vida, y no puedo dejarla pasar. Claro que quiero empezar una vida nueva. Tienes razón, merezco ser feliz, merezco perseguir mis sueños. Merezco una oportunidad para crecer profesionalmente, continuó Elara, moviendo una olla en la estufa, su espalda hacia ellos, completamente inconsciente de que estaba revelando sus planes secretos a su esposo y a su hija. Javier se quedó inmóvil en la entrada de la cocina, procesando cada palabra, cada fragmento de la conversación, sintiendo una mezcla de tristeza, enojo y la amarga confirmación de que sus sospechas eran ciertas, que Elara ya había planeado su partida, su nueva vida, sin él, sin su familia, y que la tía Gabriela era mucho más que una simple amiga o colega de trabajo. Sofía jaló la camisa de su padre, susurrando con una voz que era una mezcla de confirmación y angustia infantil. «Es esa tía Gabriela de la que te hablé, papá, la que dijo que nos iríamos a la Ciudad de México. Te lo juro, es ella. Lo escuché con mis propios oídos». La confirmación de Sofía, aunque dolorosa, sirvió para solidificar la creciente mezcla de tristeza y enojo en el corazón de Javier. Aparentemente, Elara ya había planeado toda la separación con la ayuda de esa amiga, incluyendo una mudanza a otra ciudad que él ni siquiera sabía que existía como una posibilidad real. Un plan maquiavélico que lo dejaba fuera de la ecuación y que lo hacía sentir como un peón en un juego de ajedrez. La sensación de traición era abrumadora, una puñalada en el corazón que lo dejó sin aliento, un dolor profundo que se sumaba al de la inminente pérdida de su familia. Elara, finalmente, notó la presencia de Javier y Sofía en la entrada de la cocina. Su rostro palideció y rápidamente terminó la llamada, su voz abrupta y tensa. «Gabriela, te llamo después». «Sí, adiós», dijo Elara, colgando el teléfono con una rapidez sospechosa, como si quisiera borrar la evidencia de su conversación. Se volteó hacia ellos con una expresión defensiva, sus ojos esquivando los de Javier, sus manos cruzadas sobre el pecho, una postura que gritaba culpabilidad. «Javier, no es lo que estás pensando. Te lo juro, estás malinterpretando la situación. Es una conversación de trabajo, nada más. Gabriela es solo una colega, una amiga que me está ayudando con un asunto laboral importante», intentó excusarse, sus palabras sonando vacías y falsas a los oídos de Javier, quien ahora veía a través de su fachada. «Entonces explícame qué es Elara, porque a mí me parece que ya tienes todo planeado desde hace semanas, cada detalle de tu nueva vida, incluyendo dejarme sin saber dónde vivirá mi hija, cortando mis lazos con ella, alejándome de Sofía para siempre. ¿Es eso lo que quieres? Dejarme sin nada, sin mi familia, sin mi hija», replicó Javier, su voz cargada de una indignación que no pudo contener, su mirada fija en Elara, desafiándola a decir la verdad, a confesar sus verdaderas intenciones, a admitir la manipulación y el engaño que lo habían consumido en los últimos meses. Sofía los miraba alternadamente, sus pequeños ojos azules reflejando claramente el miedo y la confusión que sentía ante la tensión palpable en el aire, el choque de emociones que vibraba entre sus padres, una batalla silenciosa que amenazaba con destrozar su mundo. «¿Puedo explicarte todo después de que Sofía se duerma, Javier? Por favor, no quiero que ella escuche esto. No quiero exponerla a nuestra discusión, a nuestros problemas de adultos. Necesitamos hablar en privado, con calma.
sin que ella esté presente, dijo Elara, evitando mirar directamente a Javier, su voz un susurro de súplica, como si la presencia de su hija la avergonzara, o como si quisiera protegerla de una verdad aún más dolorosa de la que ya había presenciado. Durante la cena, el ambiente estaba pesado, una densa capa de silencio y tensión que flotaba sobre la mesa, asfixiando cualquier intento de normalidad. Sofía comió poco, su pequeño tenedor jugando distraídamente con la comida en su plato, sus ojos, aunque disimuladamente, observando cada movimiento de sus padres, captando la electricidad no dicha entre ellos. Elara permaneció en silencio, su mirada fija en su plato, su mente aparentemente lejos de la cena, mientras Javier intentaba, en vano, mantener cierta apariencia de normalidad, de una rutina familiar que se desmoronaba ante sus ojos. «Sofía, ¿no te vas a comer tu papa? ¿Necesitas comer para crecer fuerte y sana, mi amor?», preguntó Javier, tratando de sonar alegre, de romper el silencio opresivo con una voz que no revelara la angustia que sentía. Una voz que intentara traer un poco de ligereza a la cena, que trajera un poco de normalidad a su hogar. «No tengo hambre, papá. No quiero crecer si cuando sea grande tendré que elegir entre tú y mamá. No quiero tener que decidir, no es justo. Quiero que estén los dos juntos, siempre», declaró Sofía. Sus palabras, aunque sencillas, una puñalada directa al corazón de ambos padres, una verdad tan cruda que los dejó sin aliento, silenciándolos por completo. La declaración de Sofía, un eco doloroso de su angustia, dejó a Javier y Elara en silencio. Sus miradas, cruzándose en un reconocimiento mudo de la verdad que su hija había expresado con tanta inocencia y crudeza. Elara, incapaz de soportar el peso de esas palabras, dejó el tenedor sobre el plato con un tintineo metálico y se levantó de la mesa sin decir una palabra, dirigiéndose a la cocina, su figura un espectro de huida, un intento desesperado por escapar de la incómoda realidad que su hija había puesto sobre la mesa, una verdad que la confrontaba directamente con sus propias decisiones y las consecuencias devastadoras que éstas tendrían en la vida de Sofía y de Javier. Después de acostar a Sofía, que finalmente se durmió con la promesa de que sus padres no tomarían ninguna decisión esa semana, Javier encontró a Elara en el patio trasero, de pie, mirando el pequeño jardín que habían plantado juntos cuando se mudaron a la casa, un vestigio de los sueños compartidos, una memoria de un tiempo en el que su amor parecía inquebrantable y su futuro, un lienzo de posibilidades infinitas. La luna iluminaba las hojas, creando sombras danzantes, y la brisa nocturna susurraba a través de las ramas, un eco melancólico de los tiempos más felices. «Ahora puedes explicarme bien toda esta historia, Elara, sin Sofía cerca, sin más evasivas ni mentiras. Necesito la verdad, por dolorosa que sea. Me lo debes a mí y se lo debes a nuestra hija», dijo Javier, sentándose en la silla de jardín junto a ella, su voz baja pero firme, su paciencia casi agotada, pero su determinación de saber la verdad, inquebrantable. Elara suspiró hondo antes de comenzar a hablar, sus palabras un torrente que había estado contenido por demasiado tiempo, una confesión que se había fermentado en su alma y que ahora explotaba con una fuerza incontrolable. «Javier, Gabriela es la coordinadora de recursos humanos de la empresa donde trabajaba en la Ciudad de México antes de que nos casáramos, antes de que mi vida tomara este rumbo que me ha asfixiado. Ella me llamó hace 2 semanas, ofreciéndome un puesto de gerente financiero, una oportunidad que siempre soñé, un escalón en mi carrera que nunca imaginé que podría alcanzar en este matrimonio. ¿Y no creíste importante hablarme de esto? ¿No creíste que era relevante compartir esta información con tu esposo, con el padre de tu hija, antes de que planearas una vida completamente diferente a nuestras espaldas?», cuestionó Javier, la incredulidad y la ira tiñendo su voz, el dolor de la traición palpable en cada sílaba, el entendimiento de que Elara había tomado decisiones importantes sobre su futuro sin siquiera consultarlo.
ignorando por completo su papel en la vida de ella y de Sofía, porque sabía que intentarías convencerme de no aceptar, de no tomar la oportunidad, de no perseguir mis sueños. Siempre lo haces, Javier. Siempre encuentras una razón para que no dé un paso adelante cuando surge alguna oportunidad mejor para mí, una excusa para mantenerme atada a esta vida que tú has elegido, a esta mediocridad que a ti te satisface. Siempre me frenas, siempre me contienes, siempre me cortas las alas, y yo ya no lo soporto más, replicó Elara, sus palabras cargadas de un resentimiento que Javier no había percibido antes, una amargura que había estado gestándose en su interior durante años, una frustración silenciada que ahora explotaba con una fuerza inusitada. Javier se sintió confundido por la acusación, un golpe bajo que lo dejó sin aliento, un reconocimiento doloroso de que sus intenciones, que él creía puras y de apoyo, habían sido malinterpretadas y resentidas por su esposa. Elara, ¿cuándo he hecho eso? ¿Cuándo te he impedido perseguir tus sueños? ¿Cuándo te he cortado las alas? ¿Cuándo te he limitado? Preguntó, la voz apenas un murmullo, su mente revisando sus recuerdos en busca de pruebas que desmintieran las acusaciones de Elara. Cuando la escuela privada me ofreció el puesto de coordinadora pedagógica, dijiste que debía pensarlo bien porque Sofía aún era muy pequeña, que necesitaba más de mi presencia, que la oportunidad no valía la pena el sacrificio familiar. Cuando el Ayuntamiento de Querétaro abrió el concurso para supervisor educativo, dijiste que no valía la pena el estrés del viaje diario, que era demasiado lejos, que me agotaría y descuidaría a la familia. Siempre tenías una excusa, Javier. Siempre había un pero, una razón para que no intentara nada que me sacara de esta burbuja que tú construiste para nosotros, respondió Elara. Sus palabras, una letanía de resentimiento acumulado, golpeando a Javier con la fuerza de un látigo. Javier recordó vagamente esas situaciones, pero nunca pensó que Elara había interpretado sus comentarios como intentos de sabotearla, de cortarle las alas, de reprimir su crecimiento profesional. Él solo intentaba ser práctico, ver los obstáculos, anticipar las dificultades, proteger a su familia y a su hija de posibles complicaciones, pero ahora se daba cuenta de que sus intenciones habían sido percibidas como un control asfixiante, una barrera para sus aspiraciones. Elara solo intentaba ser práctico. Nunca quise estorbar tu carrera, nunca quise limitar tu potencial, nunca quise impedir que persiguieras tus sueños. Solo quería proteger a nuestra familia, a Sofía, y asegurarme de que tomáramos decisiones que fueran buenas para todos, no solo para uno, exclamó Javier, su voz cargada de una frustración y un dolor que no había sentido en mucho tiempo. La injusticia de la acusación pesando sobre él, un reconocimiento amargo de que sus buenas intenciones habían sido malinterpretadas y resentidas. Pero lo hacías, Javier. Cada vez que aparecía una oportunidad, tú encontrabas una razón para que no la intentara, para que me conformara con lo que teníamos, para que me quedara en mi zona de confort. Y yo siempre terminaba de acuerdo contigo, no porque creyera en tus razones, sino porque te amaba y quería mantener nuestra familia unida. Quería evitar conflictos, quería mantener la paz, quería que fuéramos felices. Y pensaba que eso significaba sacrificar mis propios sueños para complacerte y para mantener la estabilidad de nuestro hogar. Y ahora ya no me amas, ¿verdad? ¿Es por eso que quieres irte, Elara?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro, una mezcla de dolor y resignación ante la cruel verdad que se revelaba ante él, la amarga certeza de que el amor que una vez los unió se había desvanecido, o al menos había sido opacado por el resentimiento y las ambiciones no cumplidas de Elara. Elara guardó silencio por un largo rato, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo nocturno, su mirada perdida en la inmensidad del universo, como si buscara respuestas en el firmamento. La tensión entre ellos era palpable, un peso invisible que se cernía sobre el jardín. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso de años de frustración y desilusión,
respondió. Ya no lo sé, Javier. Solo sé que me estoy ahogando aquí, en esta vida, en esta rutina, en esta casa. Siento como si me hubiera convertido en una sombra de quien era antes de casarme, antes de ser madre, antes de perderme en esta rutina asfixiante. Me siento atrapada, Javier, como un pájaro en una jaula, y necesito volar, necesito respirar, necesito encontrarme a mí misma de nuevo. Necesito recuperar la Elara que alguna vez fui, la que tenía sueños y ambiciones, la que no estaba atada a la mediocridad y la rutina. Javier intentó procesar todo lo que escuchaba, las palabras de Elara perforando su alma como dagas, cada una de ellas un recordatorio doloroso de la distancia que los separaba, de la insatisfacción que había crecido silenciosamente entre ellos. Era cierto que había dado opiniones sobre las oportunidades profesionales de Elara, pero siempre creyó que estaba siendo un esposo cuidadoso, no controlador, que sus consejos eran para el bien de su familia, no para limitar la libertad de su esposa. Elara, si hice algo que te lastimó, si mis palabras o mis acciones te hicieron sentir atrapada o infeliz, lo siento de verdad. Nunca tuve la intención de hacerte sentir así. Nunca quise limitar tu potencial. Nunca quise cortarte las alas. Mi único deseo era que fuéramos felices juntos, que construyéramos un hogar lleno de amor y estabilidad para Sofía, dijo Javier, su voz quebrada por la emoción. Un intento sincero de enmendar los errores que, sin saberlo, había cometido. Una súplica desesperada por entender y ser entendido. Sé que no lo hiciste con mala intención, Javier. Eres una buena persona, un buen padre, un hombre amable y dedicado. Pero eso no cambia que me siento atrapada en esta vida, que me siento asfixiada, que necesito un cambio, un nuevo rumbo, una oportunidad para encontrarme a mí misma de nuevo, para respirar fuera de esta burbuja que me ha asfixiado. No es tu culpa, Javier, es mía. Soy yo quien necesita encontrar su propio camino, su propia felicidad, replicó Elara, sus palabras un eco de su propia angustia, su propia búsqueda de identidad, una verdad que la consumía desde adentro, una insatisfacción que iba más allá de Javier o de su matrimonio. En ese momento de cruda vulnerabilidad y dolorosa sinceridad, escucharon un ruido que venía del cuarto de Sofía, un pequeño sollozo que rompió el silencio cargado de emoción. Javier se levantó rápidamente y fue a ver, su corazón acelerado por la preocupación. Encontró a la niña sentada en la cama, llorando suavemente, su muñeca favorita abrazada con fuerza contra su pecho, sus pequeños hombros temblando con cada sollozo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Por qué lloras, mi princesa?, preguntó Javier, su voz suave y llena de consuelo, mientras se sentaba en la cama junto a ella, acariciando su cabello. Papá, los escuché platicando. Mamá, ¿de verdad se va a ir a la Ciudad de México? ¿Nos va a dejar? ¿Nos va a abandonar? ¿Voy a tener que elegir con quién vivir?, preguntó Sofía, sus ojos azules, anegados en lágrimas, fijos en su padre, sus palabras, una acusación silenciosa que perforaba el corazón de Javier. Miguel miró hacia atrás y vio a Elara parada en la puerta del cuarto. Su rostro una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, su figura una silueta en la penumbra. Los tres se quedaron ahí, en un momento de silencio cargado de emoción, la angustia de Sofía resonando en el aire, la culpa de Elara palpable y la desesperación de Javier visible en sus ojos. Era un cuadro de dolor familiar, un reflejo de las consecuencias de sus decisiones y de la carga que su hija estaba soportando. «Sofía, ven aquí, mi amor», dijo Elara acercándose lentamente a la cama, su voz suave y temblorosa, un intento de consolar a su hija, de mitigar el dolor que le había causado. La niña extendió sus pequeños brazos y Elara la tomó en su regazo, abrazándola con fuerza, como si quisiera absorber el dolor de Sofía en su propio cuerpo, como si ese abrazo pudiera borrar las palabras hirientes y las verdades dolorosas que su hija había escuchado. «Mi amor, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, decisiones que nos duelen,
decisiones que cambian nuestras vidas para siempre. Pero eso no significa que te voy a abandonar o que dejaré de amarte. Mi amor por ti es incondicional, Sofía, y nada, absolutamente nada, lo cambiará. Siempre seré tu mamá, no importa dónde viva o qué haga. Pero, ¿por qué no puedes trabajar aquí en Guadalajara, mamá? ¿Por qué tienes que irte lejos? ¿Por qué no puedes encontrar una oportunidad aquí, cerca de nosotros, cerca de papá, cerca de la abuela? Preguntó Sofía, su voz un murmullo de incomprensión, su pequeña mente incapaz de comprender las complejidades del mundo laboral adulto. Porque aquí no hay las oportunidades que necesito para crecer en mi profesión, Sofía. No hay puestos que me desafíen, que me permitan desarrollarme, que me den la satisfacción que busco. Necesito un lugar donde pueda alcanzar mi máximo potencial, donde pueda sentirme realizada. Necesito un nuevo comienzo, lejos de esta rutina asfixiante, respondió Elara, su voz una mezcla de resignación y ambición, intentando justificar sus decisiones ante la inocencia de su hija, sin darse cuenta de que sus palabras solo generaban más confusión y dolor en el corazón de Sofía. ¿Y por qué papá no puede irse con nosotras? Si los dos trabajan y tú eres feliz en tu trabajo y papá es feliz en el suyo, ¿por qué no pueden estar los dos juntos? Elara y Javier se miraron. La pregunta de Sofía una estocada directa al corazón de su problema. Una pregunta tan sencilla, pero que tocaba el centro mismo de su separación. Una verdad incómoda que los obligaba a confrontar la realidad de sus decisiones y el impacto en la vida de su hija, el eco de su egoísmo y sus sueños individuales. Porque papá tiene su trabajo aquí, mi amor. Es maestro en la escuela y le gusta mucho lo que hace. Su pasión es enseñar, y no puede simplemente dejarlo de un día para otro. Es su vocación, su vida. Su vida está aquí, en Guadalajara, arraigada a sus alumnos, a Maintosen, sus colegas, a su hogar, a sus recuerdos, a su rutina, respondió Elara, intentando racionalizar la situación, de una manera que Sofía pudiera entender, aunque su explicación parecía trivializar el valor del trabajo de Javier y el apego que él sentía por su vida en Guadalajara. Sofía pensó por un momento, sus cejas pequeñas fruncidas, en un gesto de concentración, su mente infantil procesando la compleja información que le estaban dando. ¿Pero en la Ciudad de México no hay escuelas donde papá pueda trabajar? ¿No hay maestros de matemáticas allí? ¿No hay niños que necesiten aprender?, preguntó su lógica implacable, desarmando los argumentos de sus padres con la simpleza de la verdad, una verdad que Javier no podía ignorar. Javier se sentó en la cama junto a ellas, sintiendo el peso de la pregunta de Sofía, la contundencia de su lógica infantil. Sí, hay, Sofía, por supuesto que hay, pero sería complicado que papá consiguiera otro empleo allá. No es tan fácil como parece, implicaría un gran cambio, una búsqueda exhaustiva, un proceso que lleva tiempo y esfuerzo, y que no tengo la certeza de que funcione como espero, respondió, intentando explicar la complejidad de la situación sin sonar desesperanzado, sin revelar la magnitud de su propia incertidumbre. ¿Por qué sería complicado, papá? ¿Acaso no eres un buen maestro? La maestra Sofía dice que eres el mejor maestro de matemáticas que ella conoce. Siempre dices que te llevas muy bien con los alumnos. ¿Por qué sería diferente allá?, preguntó Sofía, su voz llena de una inocencia que confrontaba directamente las excusas de Javier, desnudando la verdad de que sus argumentos eran débiles, que había una resistencia oculta en su interior que lo frenaba, una zona de confort de la que no quería salir, una inercia que lo mantenía anclado a su vida actual. Javier se dio cuenta de que estaba siendo confrontado por la lógica simple y poderosa de una niña. Una lógica que lo obligaba a examinar sus propias razones, a enfrentar sus propios miedos, sus propias resistencias al cambio, la comodidad de su rutina, de su vida predecible. Tenía una licenciatura en matemáticas, años de experiencia como maestro, y siempre se había llevado bien con los alumnos. Era un profesional competente y valorado. ¿Por qué sería realmente complicado conseguir otro empleo allá? La respuesta a esa pregunta
No era tan simple como él había querido hacerla parecer, y lo dejaba expuesto a su propia inercia, a su miedo a lo desconocido, a su resistencia a salir de su zona de confort, una zona que, paradójicamente, lo había llevado a esta situación límite. Sofía, ¿por qué no hablamos de esto mañana? Ahora necesitas dormir, mi amor. Es tarde y has tenido un día muy largo y lleno de emociones. Mañana podemos seguir conversando, con más calma y con la mente más clara, dijo Elara, intentando cambiar de tema, su voz una mezcla de cansancio y desesperación, tratando de evitar la incómoda confrontación con la lógica implacable de su hija, una lógica que ponía en evidencia las debilidades de sus propios argumentos. Solo me dormiré si me prometen que no se van a separar esta semana, que no van a firmar esos papeles aburridos, que no van a tomar ninguna decisión importante sobre nuestra familia. Lo juren, por favor, lo juren por mí, suplicó Sofía, sus ojos fijos en sus padres, sus pequeñas manos entrelazadas en un gesto de ruego, una negociación difícil de rechazar, una promesa que no podían romper sin destrozar la poca confianza que su hija aún tenía en ellos. Javier y Elara se miraron de nuevo. Un silencio cargado de significado, una comunicación silenciosa que pasaba por sus ojos, un reconocimiento mutuo de la difícil promesa que estaban a punto de hacer, una tregua en medio de la guerra que libraban. Está bien, mi amor, lo prometemos. Prometemos que no tomaremos ninguna decisión esta semana, que no firmaremos ningún papel, que no haremos nada que los separe, dijo Javier, su voz suave pero firme, su promesa un bálsamo para el alma angustiada de su hija, un intento de reparar el daño que ya se había hecho. ¿Lo juran, papá? ¿Lo juran de verdad?, insistió Sofía, sus ojos aún llenos de escepticismo, como si la promesa no fuera suficiente, como si necesitara una confirmación más allá de las palabras, un juramento que los atara de por vida a esa decisión, a esa tregua. Lo juramos, respondieron los dos al mismo tiempo, sus voces resonando en el silencio del cuarto, la promesa unánime, un eco de su desesperación por calmar a su hija, por devolverle un poco de paz a su pequeño mundo. Sofía finalmente se acostó, su pequeño cuerpo relajándose, y Javier la arropó con la sábana, besando su frente con ternura. «Papá, ¿me cantas esa canción que siempre me cantabas cuando era chiquita? La que inventaste para mí, esa que me hace sentir segura y protegida», pidió Sofía, sus ojos ya cerrándose, la voz apenas un susurro de sueño. Javier sonrió, una sonrisa triste pero llena de amor. Sofía siempre pedía la misma canción de cuna, la que él había inventado cuando ella era solo un bebé, una melodía simple pero llena de promesas, de amor incondicional, de protección eterna, una canción que había sido un faro de esperanza en los momentos más oscuros, un refugio en las noches de insomnio, un lazo invisible que los unía más allá de las palabras. Su voz, suave y melódica, llenó el cuarto, una nana que era al mismo tiempo una súplica y una promesa. «Mi princesita, vete a dormir. Sueña con flores en el jardín. Papá y mamá están aquí cuidándote hasta el fin». Mientras Javier cantaba suavemente, su voz arrullando a Sofía hacia el sueño, Elara observaba desde los pies de la cama, una figura silenciosa en la penumbra. Había algo en sus ojos que él no veía desde hacía meses, una mezcla de nostalgia y ternura, un atisbo de la mujer que una vez había amado con todo su corazón, un destello de la conexión que creyó perdida para siempre, un indicio de que quizás, solo quizás, había esperanza para ellos, para su familia, para su amor. Cuando Sofía finalmente se durmió, su respiración suave y acompasada, Javier y Elara regresaron a la terraza, el silencio de la noche acogiendo la confesión que se avecinaba. El aire fresco de la madrugada parecía purificar el ambiente, preparándolos para la verdad. «Javier, necesito decirte algo muy importante, algo que he guardado por mucho tiempo y que ha sido parte de mi tormento. Necesito ser completamente honesta contigo por nosotros, por Sofía, por la posibilidad de un futuro, sea el que sea».
dijo Elara, luciendo más seria que antes, su voz apenas un susurro, pero cargada de una determinación inquebrantable. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, una premonición de que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría el curso de sus vidas para siempre. ¿Qué es Elara? ¿Qué es lo que tienes que decirme? ¿Tiene que ver con Gabriela?, preguntó, su voz baja y tensa. La sospecha de una traición más profunda, de una infidelidad emocional, acechando en el fondo de su mente, una verdad que temía escuchar, pero que necesitaba saber para poder avanzar, para poder tomar una decisión informada sobre su futuro y el de su familia. Gabriela, ella no es solo una compañera de trabajo, Javier. Ella fue mi novia en la universidad antes de conocerte. Tuvimos una relación muy intensa, muy apasionada, y aunque terminó, siempre quedó un lazo, una conexión especial que nunca desapareció del todo. No voy a mentirte, Javier. Siempre la recordé, y su aparición reciente en mi vida, justo cuando me sentía más perdida y asfixiada en nuestro matrimonio, lo cambió todo, lo revolvió todo dentro de mí, confesó Elara, sus palabras brotando de ella con una sinceridad dolorosa, un peso abrumador que había cargado en silencio durante meses. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, un vértigo que lo dejó sin aliento. El impacto de la revelación lo golpeó con la fuerza de un tsunami, destrozando la poca estabilidad emocional que le quedaba, sumergiéndolo en un abismo de dolor y traición. Elara, ¿qué estás tratando de decirme? Que ustedes están teniendo una relación, que todo esto, esta separación, esta prisa por irte a la Ciudad de México, ¿es por ella?, preguntó Javier, su voz apenas un hilo, su corazón latiéndole desbocado, las palabras de Elara confirmando sus peores temores, sus pesadillas más oscuras, la realidad de una infidelidad emocional que había carcomido los cimientos de su matrimonio en silencio. Elara movió rápidamente la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, su voz desesperada por aclarar la situación, por negar la acusación directa de infidelidad, aunque el daño ya estaba hecho. No, no es eso, Javier. No es una relación física, te lo juro, pero no voy a mentir y decir que no sentí una conexión con ella, una conexión con la persona que era antes de casarme, antes de ser madre, antes de perderme en esta rutina asfixiante, en esta vida que ya no me llenaba. Fue como si Gabriela me recordara quién era antes de todo esto, quién era la Elara que tenía sueños, ambiciones, una chispa que creí perdida. Fue un reencuentro con mi yo más joven, con mis aspiraciones más profundas, y eso me hizo darme cuenta de lo infeliz que era en mi vida actual, de lo ahogada que me sentía en nuestro matrimonio, explicó Elara, sus palabras, una confesión de vulnerabilidad y una búsqueda desesperada de identidad, revelando la complejidad de sus emociones y la profunda crisis personal que estaba atravesando. Javier guardó silencio, tratando de asimilar la información, la verdad de la situación, el impacto de la confesión de Elara. Parte de él quería enfurecerse, gritar, destruir todo a su paso, pero otra parte sentía más tristeza que enojo, una profunda melancolía por el amor que se había desvanecido, por los sueños rotos, por la vida que se estaba desmoronando, por la traición que no era física, pero que era igual de dolorosa, igual de profunda, igual de devastadora. Entonces toda esta insatisfacción con nuestro matrimonio, esta prisa por irte, esta búsqueda de nuevas oportunidades en otra ciudad, tiene que ver con ella, con Gabriela. Ella fue la catalizadora de tu infelicidad, de tu deseo de escapar, preguntó Javier, su voz apenas un susurro, pero cargada de una amargura que no pudo ocultar, la verdad de la situación revelándose ante él con una crudeza brutal, una herida abierta en su corazón que no dejaba de sangrar. No, exactamente, Javier. La insatisfacción ya existía, te lo juro. Estaba ahí, latente, creciendo en silencio dentro de mí, asfixiándome lentamente. Gabriela solo me hizo darme cuenta de que estaba aceptando una vida que no me hacía completamente feliz, una vida en la que me sentía atrapada,
en la que mis sueños se desvanecían. Ella fue un espejo, un recordatorio de lo que una vez quise ser, de lo que podía ser, de lo que merecía ser, respondió Elara. Sus palabras, una confesión de su propia crisis existencial, una búsqueda desesperada de significado y felicidad fuera de los límites de su matrimonio. ¿Y qué significa eso para nosotros, Elara? ¿Qué significa para nuestra familia, para Sofía, para el futuro que creímos que teníamos juntos? ¿Significa que todo esto, todo lo que construimos no vale nada para ti? ¿Significa que lo nuestro está acabado, que no hay esperanza, que no hay vuelta atrás? Preguntó Javier, su voz llena de desesperación, la pregunta resonando en el silencio de la noche, una súplica por una respuesta, por una dirección en medio del caos. Significa que necesito descubrir quién soy fuera de este matrimonio, Javier. Necesito tener la oportunidad de explorar quién puedo ser, qué puedo lograr, qué tipo de vida quiero construir para mí misma. Necesito un nuevo comienzo, una nueva identidad, una nueva oportunidad para ser feliz, para respirar libremente, para volar sin ataduras. Necesito encontrar mi propio camino, mi propia felicidad, lejos de las expectativas y las rutinas que me han ahogado, respondió Elara, su voz firme, aunque sus ojos seguían brillando con lágrimas, una mezcla de determinación y tristeza. Javier se levantó y caminó hacia el jardín, sus pasos pesados, su mente en un torbellino. Las plantas que habían cultivado juntos, que una vez fueron un símbolo de su amor y su crecimiento compartido, parecían burlonamente exuberantes bajo la luz de la luna, un recordatorio irónico de la vida que se desvanecía ante sus ojos, una burla de los sueños rotos, de las promesas incumplidas, de la distancia que había crecido entre ellos. Elara, tienes derecho a ser feliz, a perseguir tus sueños, a encontrar tu propio camino en la vida. Nadie puede negarte eso. Pero Sofía también tiene derechos, derechos que no podemos ignorar, derechos que están por encima de nuestros deseos personales. Tiene derecho a tener a sus dos padres presentes en su vida, a crecer con el amor y el apoyo de ambos, a no ser una pieza en nuestro juego de ajedrez. Tiene derecho a una familia unida, a un hogar estable, a una infancia feliz y sin traumas, dijo Javier, su voz resonando con una autoridad que no había usado en mucho tiempo, una defensa apasionada de los derechos de su hija, un recordatorio de que sus decisiones tenían consecuencias más allá de ellos mismos. Estoy de acuerdo con eso, Javier. Por eso estoy siendo completamente honesta contigo ahora. Por eso estoy revelando mis verdaderas motivaciones. Porque quiero que encontremos una manera de que esto funcione para todos nosotros, para ti, para mí, y sobre todo para Sofía. No quiero que ella sufra por nuestras decisiones. No quiero que la distancia nos separe de ella. No quiero que ella sienta que debe elegir entre nosotros. No quiero que nuestra separación la destruya, replicó Elara, sus palabras un eco de su propia culpa y su deseo de encontrar una solución que los beneficiara a todos. ¿Cómo, Elara? ¿Cómo puede funcionar eso? Si te mudas a la Ciudad de México y yo me quedo aquí en Guadalajara, ¿cómo puede funcionar para Sofía? ¿Cómo podemos garantizar que ella tenga a sus dos padres presentes en su vida? ¿Cómo podemos asegurar que no se sienta dividida, abandonada, o que tenga que vivir una vida de viajes constantes y desarraigo emocional? Preguntó Javier, su voz cargada de escepticismo, incapaz de ver una solución a la ecuación, una forma de conciliar sus vidas separadas con el bienestar de su hija. Pensé, tal vez ustedes podrían mudarse a la Ciudad de México. También, Javier, después de un tiempo, cuando yo ya esté establecida allá, cuando tenga mi trabajo y mi vida organizada, cuando encuentre un lugar estable para nosotros, podríamos buscar una casa cerca de mi trabajo, cerca de buenas escuelas para Sofía. Podríamos empezar de nuevo, los tres juntos, en una nueva ciudad, en un nuevo hogar, en una nueva vida, sugirió Elara, su voz cargada de una esperanza tentativa, una propuesta que, aunque audaz, ofrecía una posible solución,
una forma de mantener a la familia unida a pesar de la distancia, de la separación, de la búsqueda de su propia felicidad. Javier volvió a sentarse junto a Elara, la propuesta resonando en su mente, la posibilidad de un futuro que no había imaginado, un futuro que, aunque incierto, ofrecía una chispa de esperanza. ¿Y si no quiero mudarme, Elara? ¿Y si me gusta la vida que tenemos aquí, en Guadalajara, con nuestra rutina, con nuestra casa, con nuestros amigos, con mi familia, con mi trabajo? Si no quiero dejar todo lo que he construido aquí por tus ambiciones, por tus sueños, preguntó Javier, la resistencia al cambio palpable en su voz, el miedo a lo desconocido pesando sobre él. Entonces tendremos que encontrar otra manera de hacer que funcione, Javier. Una manera que nos permita a los dos ser felices, pero que también garantice el bienestar de Sofía. No podemos tomar decisiones egoístas que la afecten a ella. Ella es nuestra prioridad y siempre lo será, respondió Elara, sus palabras un eco de su propia determinación, su deseo de encontrar un equilibrio entre sus deseos personales y las necesidades de su hija, un compromiso tácito para trabajar juntos en la búsqueda de una solución. Esa noche, la carga de las revelaciones de Elara y la incertidumbre de su futuro marital eran tan abrumadoras que Javier permaneció despierto por horas, mirando el techo de la habitación. Cada sombra, cada sonido, se magnificaba en el silencio de la noche, una tortura silenciosa que lo mantenía en vilo, su mente un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. A su lado, Elara dormía, o al menos fingía dormir, su respiración acompasada, pero Javier sabía que ella también sentía el peso de las verdades que habían sido desenterradas, la magnitud de las decisiones que pendían sobre ellos, el dolor de la traición de Elara, la confusión sobre su futuro y el bienestar de Sofía. Lo mantenían en un estado de vigilia angustiosa, incapaz de relajarse, incapaz de encontrar la paz. Cerca de 1900, las 3 de la mañana, cuando la oscuridad era más densa y el silencio más profundo, escuchó unos pasitos suaves en el pasillo, un sonido familiar que lo sacó de su letargo. Sofía apareció en la puerta del cuarto, una figura diminuta en la penumbra, sosteniendo su muñeca favorita contra su pecho, sus ojos grandes y asustados, sus labios temblando ligeramente. «Papá, ¿puedo dormir aquí con ustedes? Tuve una pesadilla, y tengo miedo, y los escuché hablando bajito. ¿Está todo bien?», preguntó. Sofía, su voz apenas un susurro, una mezcla de miedo y búsqueda de consuelo. «Claro, mi amor. Ven aquí, mi princesa», dijo Javier, abriendo sus brazos para recibir a su hija, un refugio seguro en medio de la tormenta. Sofía se acomodó entre los dos en la cama, su pequeño cuerpo buscando la calidez y la seguridad de sus padres. En pocos minutos, estaba profundamente dormida, su respiración suave y acompasada, su presencia, un bálsamo para el alma angustiada de Javier. Él miró a Elara y notó que estaba despierta, observando a su hija con una ternura que no había visto en mucho tiempo. Una conexión silenciosa que los unía a través de la fragilidad de Sofía. «Javier», susurró Elara, su voz un hilo, su mirada fija en su hija, una mezcla de amor, culpa y arrepentimiento. «¿Qué, Elara, qué pasa?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro, el cansancio y la emoción pesando en sus palabras, pero la curiosidad y la esperanza, un tenue hilo, aún lo impulsaban a escuchar lo que ella tenía que decir. «Los amo a los dos, Javier, a ti y a Sofía. Sin importar lo que pase, eso nunca cambiará. Mi amor por ustedes es incondicional, aunque a veces me sienta perdida, aunque a veces mis decisiones parezcan contradecirlo, aunque a veces mi propia infelicidad me ciegue», susurró Elara, sus palabras una confesión de su amor, pero también de su propia lucha interna, su propia confusión, su propia búsqueda de identidad, una verdad dolorosa que resonó en el silencio de la habitación, un eco de su propia vulnerabilidad. «Yo también te amo, Elara, y por eso duele tanto, por eso me duele tanto verte tan perdida, tan infeliz, tan lejos de mí, de nosotros.
Por eso duele tanto esta separación, esta distancia, esta incertidumbre sobre nuestro futuro, respondió Javier, su voz quebrada por la emoción. El amor que aún sentía por ella una fuente de inmenso dolor, un recordatorio de lo que estaban a punto de perder, o lo que ya habían perdido sin siquiera darse cuenta. Lo sé, Javier. A mí también. Me duele, te lo juro. Me duele ver la tristeza en tus ojos, en los ojos de Sofía. Me duele ver cómo nuestras vidas se desmoronan, cómo nuestros sueños se convierten en cenizas, cómo el amor que una vez nos unió se desvanece entre resentimientos y ambiciones. Me duele, y mucho, replicó Elara, sus lágrimas fluyendo libremente, un llanto silencioso que revelaba la profundidad de su propio tormento, su propia angustia, su propia culpa. A la mañana siguiente, Javier despertó con Sofía jugando con su cabello, sus pequeños dedos enredándose en sus mechones, una sonrisa radiante en su rostro. «Papá, hoy es sábado. Hacemos hotcakes. Es nuestra tradición familiar. Es el día de los hotcakes», exclamó Sofía, su voz llena de la alegría inocente de la infancia. Una melodía que disipaba momentáneamente la oscuridad de la noche anterior. Era una tradición familiar sagrada. Todos los sábados por la mañana, Javier preparaba los hotcakes, una mezcla especial que había perfeccionado a lo largo de los años, mientras Elara hacía jugo de naranja natural, fresco y dulce, y Sofía elegía las frutas para poner encima, una labor que se tomaba muy en serio, como una pequeña artista culinaria. «Claro, mi amor, vamos a despertar a mamá. Hoy es el día de los hotcakes», dijo Javier intentando sonar entusiasta, aunque la pesadez de la conversación de la noche anterior aún persistía en su mente. Pero cuando Javier miró hacia un lado, vio que Elara ya no estaba en la cama, su lado vacío, una señal de que ya había comenzado su día, que no había esperado a que él se despertara para iniciar la rutina. Escuchó ruidos provenientes de la cocina, el tintineo de sartenes, el aroma a café, el murmullo de una voz. «Mamá ya se despertó, papá. Está haciendo café. Vamos a ayudarla», exclamó Sofía, su entusiasmo contagioso, arrastrando a Javier fuera de la cama y hacia la cocina, hacia un nuevo día, hacia la posibilidad de una nueva esperanza, un nuevo comienzo para su familia. Javier y Sofía bajaron a la cocina y encontraron a Elara preparando el desayuno. Llevaba puesto uno de los delantales que le habían regalado como regalo de bodas, un delantal con pequeños diseños de hotcakes y tazas de café, un vestigio de tiempos más felices, y parecía más relajada que en las últimas semanas, su rostro con una expresión más serena, su cuerpo menos tenso, como si la confesión de la noche anterior hubiera liberado parte de la carga que llevaba dentro, un atisbo de la Elara que Javier había amado. «Buenos días, princesa», dijo Elara, besando la frente de Sofía, un gesto de cariño que no se había visto en mucho tiempo, una ternura que conmovió a Javier. «Buenos días, mamá. Hoy hacemos hotcakes, ¿verdad? Quiero ayudarte a poner las frutas», exclamó Sofía, su voz llena de emoción, el simple placer de la tradición familiar, un rayo de sol en la mañana. «Claro que sí, mi amor. Vas a ayudar a papá a preparar la masa, y yo cortaré las frutas y haré el jugo», respondió Elara, su voz suave y melódica, un eco de los sábados por la mañana, que solían ser su ritual familiar, un tiempo de unión y alegría. Mientras Javier y Sofía hacían los hotcakes, mezclando los ingredientes con entusiasmo, riendo juntos, Elara cortaba las frutas y preparaba el jugo, el sonido de la licuadora un murmullo suave en la cocina. Por unos momentos, parecía que nada había cambiado, como si fuera solo otro sábado normal en familia, un breve respiro de la tormenta que se cernía sobre ellos, una ilusión de normalidad que Javier deseaba con todo su corazón que fuera real, que ese momento de paz y armonía fuera el presagio de un futuro diferente, un futuro en el que su familia pudiera permanecer unida. La risa de Sofía, el aroma a café y hotcakes, el sol de la mañana filtrándose por la ventana, crearon una atmósfera de calidez y felicidad, un contraste agridulce con la realidad de su situación.
un recordatorio de lo que estaban a punto de perder, o lo que estaban luchando por recuperar. «Papá, ¿por qué pones cara triste? ¿Por qué tienes esa expresión en tu rostro?», preguntó Sofía observando a Javier mezclar la masa, su perspicacia infantil notando la sutil melancolía en su expresión, la tristeza que intentaba ocultar. «No pongo cara triste, mi amor. Solo estoy concentrado en los hotcakes. Queremos que queden perfectos», respondió Javier, intentando disimular su verdadera emoción. Pero Sofía, con una sabiduría que superaba su edad, insistió: «Sí, sí la pones, papá. Siempre haces esa cara cuando algo te preocupa, cuando estás pensando en algo que te pone triste. Te conozco muy bien, papá, no puedes engañarme». Elara dejó de cortar las frutas y miró a Javier, una mirada que transmitía comprensión y una tristeza compartida, un reconocimiento silencioso de la verdad que su hija había revelado. «Sofía, ¿puedes ir a escoger el dibujo que quieres ver después del desayuno, mi amor? Así le damos una sorpresa a papá con tu elección», sugirió Elara, intentando desviar la atención de la niña, de la incómoda verdad que había puesto sobre la mesa, de la profunda tristeza que se reflejaba en los ojos de Javier. «Puedo ver 2 horas hoy porque es sábado, 2 horas de mi dibujo favorito», exclamó Sofía, emocionada con la perspectiva de ver televisión por más tiempo de lo habitual, la promesa de la pantalla hipnotizándola, alejándola de la tensión familiar. Salió corriendo hacia la sala, su pequeña figura desapareciendo rápidamente, dejando a Javier y Elara solos en la cocina, en el silencio que se había vuelto tan familiar entre ellos, un silencio que ahora se sentía menos cargado, menos tenso, como si la conversación de la noche anterior hubiera abierto una brecha, una oportunidad para la verdadera comunicación. «Javier, necesitamos hablar con más calma sobre todo esto, sobre lo que pasó anoche, sobre lo que vamos a hacer, sobre nuestro futuro. Necesitamos encontrar una solución, juntos», dijo Elara, su voz suave pero firme, su mirada fija en Javier, una invitación a la honestidad, a la vulnerabilidad, a la búsqueda de un camino. «Lo sé, Elara, pero quería que pudiéramos disfrutar del desayuno en familia sin remordimientos, sin discusiones, sin el peso de nuestros problemas. Quería que Sofía tuviera un momento de alegría, de normalidad, de felicidad, antes de que volviéramos a enfrentar la dura realidad», respondió Javier, su voz cargada de un anhelo de paz, un deseo de proteger la inocencia de su hija de las complejidades del mundo adulto. «Yo también quiero eso, Javier. Lo deseo con todo mi corazón. Quiero que podamos encontrar la felicidad, juntos o separados, pero siempre priorizando el bienestar de nuestra hija», replicó Elara, sus palabras un eco de su propia angustia, su propia búsqueda de un camino que los llevara a un lugar mejor. Cuando los hotcakes estuvieron listos, dorados y esponjosos, los tres se sentaron a la mesa, un cuadro de familia que se esforzaba por encontrar la normalidad en medio del caos, la ilusión de una unión que aún podía ser posible, un desayuno que se sentía como una tregua en una guerra, una pausa para respirar y recargar energías antes de la próxima batalla. Sofía, con el entusiasmo contagioso de los niños, se comió 2 hotcakes enteros y tomó un vaso grande de jugo de naranja, su apetito inquebrantable, su alegría una luz en la penumbra. «Papá, después del dibujo, podemos ir al parque. Quiero ir a los columpios y a la resbaladilla y a correr mucho», exclamó Sofía, su voz llena de planes para el día, una inocencia que conmovió a Javier. «Claro, mi amor, mamá viene también. ¿Verdad, Elara?», preguntó Javier mirando a Elara, una pregunta que era al mismo tiempo una invitación y una súplica, una oportunidad para ella de unirse a la diversión, de ser parte de la normalidad familiar, de mostrarle a Sofía que aún eran una familia, a pesar de todo. Elara asintió con una sonrisa tenue pero genuina, un destello de la mujer que Javier había amado, una señal de que estaba dispuesta a intentar, al menos por ese día, ser parte de la armonía familiar. «Sí, Sofía, vamos al parque. Será un día hermoso»,
respondió Elara, su voz suave, su presencia un bálsamo para la preocupación de Javier, una promesa de que estaba dispuesta a luchar por la felicidad de su hija. En el parque, bajo el sol de la mañana, Javier empujaba a Sofía en el columpio, sus manos fuertes y seguras, sus ojos fijos en la risa contagiosa de su hija, un sonido que no escuchaba desde hacía semanas, una melodía que llenaba su corazón de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tanto, Elara se sentaba en la banca, observándolos, su rostro una mezcla de melancolía y una incipiente sonrisa, su mirada siguiendo los movimientos de su hija, como si intentara absorber cada momento de felicidad. Había otras familias por ahí, niños corriendo y jugando, padres platicando mientras cuidaban a sus hijos, un cuadro de normalidad que Javier deseaba con todo su corazón que fuera el suyo, un futuro en mitos en el que su familia pudiera ser parte de esa escena cotidiana, de esa felicidad simple y genuina. «Más alto, papá, más alto, quiero tocar el cielo», gritaba Sofía riendo a carcajadas, su voz un eco de pura alegría. Javier la empujaba con más fuerza, y Sofía reía de alegría, un sonido que lo llenaba de vida, un recordatorio de lo que realmente importaba, de la razón por la que estaba luchando. «Mamá, ven a empujar también. Quiero que los dos me empujen. Quiero que seamos un equipo», pidió Sofía, su voz llena de entusiasmo, una invitación a Elara para unirse a la diversión, para ser parte de la magia del momento, para mostrarle a su hija que, a pesar de todo, aún podían ser una familia, un equipo, un frente unido. Elara se acercó y se colocó al otro lado del columpio, una sonrisa suave en sus labios, una muestra de su disposición a participar, a luchar por la felicidad de su hija, a intentar reparar los lazos rotos. «Ahora los dos me empujan al mismo tiempo», exclamó Sofía, su voz un grito de alegría. Javier y Elara coordinaron los movimientos, empujando a Sofía cada uno por turnos, una danza sincronizada que los unía en el juego, una metáfora de lo que podrían lograr si trabajaban juntos, si se esforzaban por el bien común. La niña reía tanto, con una alegría tan contagiosa, que otros niños en el parque comenzaron a prestar atención al juego, contagiándose de la risa, de la energía, de la felicidad que emanaba de la familia, una escena de pura inocencia y armonía, un recordatorio de lo que el amor y la unión podían lograr. «Ahora quiero ir a la resbaladilla, quiero bajarme muchas veces, quiero sentir el viento en mi cara», anunció Sofía saltando del columpio, su energía inagotable, su alegría un faro en el parque. Corrió hacia el juego, su pequeña figura un torbellino de movimiento, y Javier y Elara la siguieron, sus pasos sincronizados, sus miradas cruzándose en un momento de entendimiento y una chispa de esperanza. Se pararon, uno a cada lado de la resbaladilla, recibiendo a Sofía cada vez que bajaba, sus manos listas para atraparla, para protegerla, para celebrar su alegría. Otra vez, pedía Sofía subiendo rápidamente las escaleras, su entusiasmo inquebrantable, su deseo de diversión insaciable. Después de media hora de juegos, de risas, de correr y saltar, Sofía anunció que quería hacer un picnic en el pasto, una idea espontánea que llenó el corazón de Javier de una alegría inesperada, un momento de paz y conexión familiar que no había sentido en mucho tiempo. «Pero no trajimos comida, mi amor», dijo Javier, un poco decepcionado de no poder cumplir el deseo de su hija. «No necesita comida, papá. Podemos hacer un picnic solo de platicar. Podemos hablar de cosas felices», declaró Sofía, su imaginación y su deseo de conexión superando la necesidad de comida. Una lección de que la felicidad no siempre se encuentra en las cosas materiales, sino en los momentos compartidos, en las conversaciones sinceras, en el amor que los unía. Se sentaron en círculo en el pasto, bajo un árbol grande y frondoso, sus figuras unidas en un momento de intimidad familiar, el sol de la tarde filtrándose entre las hojas, creando un ambiente de paz y serenidad. «¿Sobre qué vamos a platicar, mi amor?
¿Qué cosas felices quieres compartir?, preguntó Elara, su voz suave y melódica, su mirada en Sofía, una genuina curiosidad en sus ojos, una muestra de su deseo de conectar con su hija, de sanar las heridas, de reconstruir los lazos. Sobre cosas felices, mamá, sobre las cosas que nos hacen sonreír, declaró Sofía con entusiasmo, su pequeña mente ya llena de ideas, de recuerdos que la hacían feliz. Papá, dime algo feliz, pidió Sofía, sus ojos fijos en Javier, esperando su respuesta. Javier pensó por un momento. La imagen de Sofía riendo en el columpio, su rostro iluminado por la alegría, llenando su mente. Algo feliz es verte reír y jugar, Sofía, verte feliz y libre, sin preocupaciones. Eso me hace muy feliz, mi amor. Ahora, mamá. Elara miró a Javier y a Sofía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, una mezcla de amor, gratitud y una incipiente esperanza. Algo feliz es estar aquí con ustedes dos en este momento, bajo este árbol, en este parque, sintiendo la brisa, escuchando tus risas, viendo sus sonrisas. Eso es lo más feliz que puedo sentir en este momento, la paz que me da verlos felices a ustedes, respondió Elara, su voz cargada de una emoción que no pudo ocultar, una confesión de su propia búsqueda de felicidad, de su anhelo de paz y unión. Ahora yo, dijo Sofía emocionada, levantando su pequeña mano, deseosa de compartir su propia felicidad. Algo feliz es cuando los dos están sonriendo al mismo tiempo, papá y mamá, porque así sé que todo está bien, que no están tristes, que no van a separarse, que nuestra familia está unida. Cuando ustedes dos sonríen juntos, mi corazón se pone muy contento. La declaración de Sofía dejó a Javier y Elara en silencio, sus miradas cruzándose en un momento de profunda comprensión, la simple verdad de las palabras de su hija resonando en sus almas, un recordatorio poderoso de la importancia de su unión para el bienestar de Sofía. La niña tenía una forma simple, pero profunda, de ver el mundo, una perspectiva que a menudo los adultos, con sus complejidades y sus problemas, olvidaban, una sabiduría que los desarmaba con su inocencia. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta seria? Algo que necesito que me respondas con toda la honestidad de tu corazón, dijo Elara, su voz suave y cautelosa. Una pregunta que era al mismo tiempo una prueba y una súplica. Claro, mamá, puedes preguntarme lo que quieras, respondió Sofía, su voz llena de confianza, su pequeña mano en la de su madre, una señal de su disposición a compartir sus pensamientos y sentimientos. Si el papá y yo viviéramos en ciudades diferentes, pero pudieras vernos siempre, ¿eso sería muy malo para ti? ¿Te sentirías muy triste, muy sola, muy abandonada? ¿Sería una vida difícil para ti?, preguntó Elara, su voz un susurro de vulnerabilidad, la pregunta resonando en el aire, el miedo a la respuesta de Sofía palpable en sus ojos. Sofía pensó cuidadosamente antes de responder, su pequeño ceño fruncido en concentración, su mente procesando la complejidad de la situación, el impacto de una posible separación de sus padres. Sería un poco malo, mamá, porque me gustaría que vivieran todos en el mismo lugar que yo, que estuviéramos juntos en la misma casa, siempre, como antes. Pero si ustedes estuvieran felices, entonces yo también lo estaría. Si los dos sonríen y están contentos, entonces yo también estaría bien, porque sé que me aman y que siempre estarán para mí, aunque no vivamos en el mismo lugar. Javier sintió un nudo en el pecho, una emoción agridulce que lo conmovió hasta las entrañas. Sofía estaba siendo muy madura para una niña de 5 años. Su capacidad de comprensión y su altruismo superaban con creces lo que él esperaba. Una sabiduría que lo desarmaba, una lección de amor incondicional que lo avergonzaba. Y si pudieras elegir dónde te gustaría vivir, Sofía, ¿qué elegirías? ¿Qué es lo más importante para ti en tu hogar, en tu vida?, preguntó Javier, su voz suave, explorando los deseos más profundos de su hija. Me gustaría vivir donde estén ustedes dos, papá y mamá, un parque para jugar con mis amigos, y la abuela Guadalupe cerca para hacer galletas conmigo.
Las galletas de la abuela son las más ricas del mundo, respondió Sofía, sus ojos brillando con entusiasmo al imaginar su hogar ideal, una combinación de amor familiar, diversión y la calidez de su abuela, una lista simple pero profunda de sus prioridades. Elara y Javier se miraron, la mención de la abuela Guadalupe resonando en sus mentes, una figura clave en la vida de Sofía, un pilar de apoyo y amor incondicional. La abuela Guadalupe era la madre de Javier, que vivía a solo 2 calles de su casa, una presencia constante en la vida de Sofía, un vínculo irrompible. Sofía era muy apegada a su abuela, quien la cuidaba algunas tardes cuando Javier y Elara trabajaban, un refugio de amor y sabiduría, un lugar donde se sentía segura y amada, donde las preocupaciones del mundo adulto parecían desvanecerse. «La abuela Guadalupe es muy importante para ti, ¿verdad, Sofía?», dijo Elara, su voz suave, una nueva comprensión en sus ojos al darse cuenta del profundo vínculo entre su hija y la madre de Javier. «Mucho, mamá. Ella me enseña a hacer las galletas más ricas del mundo y siempre tiene historias bonitas que contarme, historias de aventuras y de magia. La abuela es la mejor», respondió Sofía con entusiasmo, su voz llena de cariño por su abuela, un amor puro e incondicional. Javier se dio cuenta de que no había pensado en el impacto que un posible cambio a la Ciudad de México tendría en la relación entre Sofía y su abuela, en la distancia que se crearía, en el vacío que dejaría en la vida de ambos. Guadalupe tenía 67 años y Sofía era su única nieta. La luz de sus ojos, la alegría de su vida y la idea de separarlas era un golpe doloroso, una crueldad que no había contemplado. «Mi amor, ¿qué tal si vamos a visitar a la abuela Guadalupe ahora? Podríamos ir a tomar un té con ella y contarle todas las cosas divertidas que hicimos hoy en el parque, y hablar de los hot cakes y de todo lo que pasó», sugirió Javier, una idea espontánea que surgió de la necesidad de reconectar con su madre y de evaluar el impacto de sus decisiones en ella. «¿Puedo contarle sobre los hot cakes de hoy, papá? ¿Puedo decirle lo ricos que me quedaron?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con emoción ante la perspectiva de ver a su abuela. «Puedes contarle todo lo que quieras, mi amor. La abuela estará feliz de escucharte, de ver lo grande y lo inteligente que eres, de compartir un momento contigo», respondió Javier, su voz suave, una promesa de amor y conexión. En el camino a la casa de Guadalupe, Sofía parloteaba sin parar en el asiento de atrás sobre todos los juegos del parque, su voz un murmullo constante de alegría y emoción, ajena a la tensión silenciosa que se cernía entre sus padres. Javier manejaba en silencio mientras Elara miraba por la ventana, su rostro pensativo, la complejidad de la situación pesando sobre ella, la conversación que se avecinaba con la abuela Guadalupe, un nuevo desafío. «Elara», dijo Javier en voz baja para que Sofía no escuchara, su voz apenas un susurro en el interior del coche, la pregunta cargada de una preocupación genuina. «¿Ya pensaste en lo que significaría mudarnos a la Ciudad de México para la relación de Sofía con mi mamá? En el impacto que tendría en su vínculo, en la distancia que se crearía, en la tristeza que ambas sentirían, en lo importante que es la abuela para Sofía y Sofía para mi madre?» Elara suspiró. La pregunta de Javier, una confrontación con una realidad que había intentado evitar. «Sí, lo he pensado, Javier, pero la Ciudad de México no está al otro lado del mundo. No, es un viaje imposible. Es posible mantener la relación, podemos hacer videollamadas, podemos visitarla los fines de semana, podemos invitarla a que venga a vernos. No es un adiós definitivo, es solo una distancia, un cambio geográfico», respondió Elara, su voz teñida de una lógica práctica, un intento de minimizar el impacto emocional de la mudanza, de justificar su decisión. «No de la misma manera, Elara. Sofía pasa casi todos los fines de semana con mi mamá. Tienen una relación muy especial, única. Es una abuela presente, activa, que la cuida, la mima, le enseña, la nutre. No es lo mismo una videollamada que un abrazo.
No es lo mismo una visita ocasional que la constancia y la cercanía de todos los días. Lo sé, Javier, lo entiendo. Pero a veces la vida exige sacrificios. A veces hay que tomar decisiones difíciles, incluso si duelen, incluso si implican dejar cosas atrás por un bien mayor, por un futuro mejor, por una oportunidad que no se puede desaprovechar, por la búsqueda de la propia felicidad. A veces para avanzar hay que soltar, replicó Elara, sus palabras una justificación de sus propias ambiciones, una defensa de sus decisiones, un reconocimiento de que sus sueños personales implicaban un costo para los demás, un sacrificio que estaba dispuesta a hacer por su propia realización. ¿Sacrificios de quién, Elara? Porque a mí me parece que todos tendrán que sacrificarse para que tú puedas cumplir tus sueños, para que tú puedas alcanzar tus ambiciones, para que tú puedas ser feliz. Sacrificios de Sofía, que perderá la cercanía de su abuela. Sacrificios míos, que tendré que dejar mi trabajo, mi vida, mi ciudad. Sacrificios de mi madre, que se sentirá sola y extrañará a su única nieta. Es justo que todos paguemos el precio de tu felicidad, de tus sueños, cuestionó Javier, su voz cargada de indignación y resentimiento. Una crítica directa a la falta de empatía de Elara, a su egoísmo en la búsqueda de su propia realización, a la carga que estaba imponiendo sobre los demás. Elara guardó silencio, las palabras de Javier resonando en sus oídos, un eco de la verdad que había intentado ignorar. Javier notó que tal vez había sido muy duro, que sus palabras, aunque honestas, habían sido crueles, hirientes, un golpe directo a la herida de su propia búsqueda de identidad. Perdón, Elara, no quise sonar cruel ni acusatorio. Solo estoy frustrado, dolido, y no sé cómo manejar todo esto. No sé cómo conciliar tus deseos con las necesidades de Sofía, con el impacto en nuestras vidas, en la vida de mi madre, dijo Javier, su voz suavizándose. Un intento de disculparse por la dureza de sus palabras, un reconocimiento de su propia vulnerabilidad y confusión. No, Javier, tienes razón. Estoy siendo egoísta, te lo juro, y me siento terrible por ello. Pero ya no sé cómo manejar todo esto, Javier. No sé cómo encontrar un equilibrio entre lo que yo quiero y lo que es mejor para Sofía, para nuestra familia. Me siento perdida, confusa, abrumada por la magnitud de las decisiones que tenemos que tomar. Necesito ayuda, Javier. Necesito encontrar una salida a este laberinto de emociones y decisiones, y no sé cómo hacerlo sola. Me siento como si estuviera en un callejón sin salida, replicó Elara, sus lágrimas fluyendo libremente, una confesión de su propia debilidad, su propia desesperación, su propio agotamiento emocional. Cuando llegaron a la casa de Guadalupe, la señora de cabello canoso y sonrisa cálida, con los ojos llenos de una sabiduría y una ternura que solo la edad y la experiencia pueden otorgar, recibió a Sofía con un abrazo fuerte y amoroso, su figura pequeña perdida en el abrazo de su abuela. Mi nietita hermosa, ¿cómo has crecido, mi amor? Estás tan grande y tan preciosa, exclamó Guadalupe, su voz llena de alegría, su amor por Sofía palpable en cada palabra, en cada gesto. Abuela, hoy hicimos hot cakes y fuimos al parque, y papá me empujó muy alto en el columpio, casi toco el cielo, y mamá también me empujó. Fue un día muy divertido. Y te extrañé mucho, abuela, exclamó Sofía, su voz un torrente de emoción, deseosa de compartir cada detalle de su día con su abuela. Qué rico, mi amor. Y vinieron a comer con la abuela. Qué alegría tan grande para mí, dijo Guadalupe, sus ojos brillando de felicidad, su mirada un abrazo para Sofía. Javier miró a Elara, quien asintió, una sonrisa tenue en sus labios. Si no es molestia para usted, mamá, nos encantaría quedarnos a comer, si no la incomodamos, si tiene algo para nosotros, dijo Javier, un poco avergonzado de la situación, pero agradecido por la calidez y la acogida de su madre. Molestia, qué tontería, mi amor, nunca son una molestia para mí. Ya estaba preparando lasaña para ustedes,
Siempre hago comida de más esperando que aparezcan, esperando que mi familia venga a visitarme, que este hogar se llene de risas y alegría. Pasen, pasen, siéntanse como en su casa, exclamó Guadalupe, su voz llena de entusiasmo, su hospitalidad desbordante, una invitación a la calidez de su hogar, a la paz que solo el amor de una madre puede ofrecer. Durante la comida, en la mesa llena de aromas deliciosos y la calidez de la casa de Guadalupe, la señora notó que había algo diferente en el ambiente entre Javier y Elara, una tensión silenciosa que no podía disimularse, un aire de tristeza y preocupación que flotaba sobre ellos como una nube oscura. Ustedes dos están muy calladitos hoy, mis amores. ¿Todo bien? ¿Hay algo que les preocupa? ¿Algo que quieran compartir con su vieja madre?, preguntó Guadalupe, su voz suave y comprensiva, su mirada penetrante, capaz de ver más allá de las apariencias, de percibir las emociones ocultas, la sabiduría de sus años brillando en sus ojos. Sofía, que estaba concentrada en comer la lasaña, levantó la mirada, su inocencia infantil, una lupa para la verdad. Abuela, papá y mamá han estado un poco tristes estos días. Siempre hablan de unos papeles aburridos, y mamá llora mucho, y papá pone cara triste, y dicen que se van a separar. ¿Por qué, abuela? ¿Por qué están tristes? Las palabras de Sofía, dichas con la franqueza de un niño, cayeron como una bomba sobre Javier y Elara, sus miradas cruzándose en un momento de vergüenza y desesperación, sin saber cómo responder a la pregunta de Sofía, cómo explicar la complejidad de sus problemas a una niña de 5 años, cómo justificar la tristeza que los embargaba. Guadalupe, con la sabiduría de sus 67 años, entendió de inmediato de qué se trataba. La referencia a los papeles aburridos y la tristeza de sus padres eran señales claras de un divorcio inminente. Su rostro se volvió serio, pero su voz permaneció suave y llena de compasión. Sofía, mi amor, ¿qué tal si vas a jugar un rato al patio mientras hablo con papá y mamá? Puedes ir a darle maíz a las gallinas. Sé que te encanta hacer eso, y las gallinas te esperan, mi amor, sugirió Guadalupe, una forma gentil de alejar a la niña, de protegerla de una conversación que no le correspondía, de darle a sus padres la oportunidad de hablar con honestidad y sin interrupciones. ¿Puedo darle mucho maíz a las gallinas, abuela? ¿Puedo jugar con ellas un rato? ¿Puedo ir a buscar los huevos?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con entusiasmo ante la perspectiva de un tiempo a solas con las gallinas. Claro que sí, mi amor. La lata de maíz está en su lugar de siempre, y puedes jugar con las gallinas todo el tiempo que quieras. Y si encuentras huevos, podemos hacer más. Galletas mañana, respondió Guadalupe, su voz dulce, su sonrisa reconfortante, un bálsamo para la angustia de Sofía. Cuando Sofía salió corriendo hacia el patio, su risa resonando en el aire, Guadalupe se volvió hacia su hijo y su nuera con una expresión seria, sus ojos llenos de una profunda preocupación, pero también de una determinación inquebrantable. Están pensando en separarse, ¿verdad? ¿Es por eso que están tan callados, tan tristes? ¿Es por eso que Sofía está tan preocupada y que sus ojos están tan llenos de angustia?, preguntó Guadalupe, su voz tranquila pero firme. Una pregunta que no admitía mentiras, una confrontación directa con la realidad que Javier y Elara habían intentado ocultar. Javier suspiró, la carga de la verdad liberándose de su pecho. Sí, mamá, las cosas están muy complicadas entre nosotros. Estamos pasando por un momento difícil, por una crisis que parece no tener solución. Hemos intentado de todo, pero no parece haber una salida, respondió Javier, su voz cargada de resignación y dolor. Complicadas como ya no se aman, Javier. ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Que el amor que una vez los unió se ha desvanecido por completo? ¿Que no queda nada de la pasión, de la conexión, de los sueños compartidos?, preguntó Guadalupe, su voz un eco de su propia tristeza, de la preocupación por la felicidad de su hijo y de su nieta. No es tan simple, doña Guadalupe, dijo Elara, su voz baja y temblorosa. Una confesión de la complejidad de la situación,
de 1800. La confusión que la embargaba. A veces el amor no es suficiente. A veces las vidas cambian. Las personas crecen en direcciones diferentes. Los sueños se bifurcan. Y el amor, por grande que sea, no puede mantener unidas a dos personas que ya no encajan, que ya no vibran en la misma sintonía, que ya no comparten los mismos sueños y ambiciones. A veces el amor se transforma en otra cosa, en cariño, en respeto, en amistad, pero ya no es el amor apasionado que una vez nos unió. Elara, hija mía, te diré algo que aprendí en 45 años de matrimonio, en una vida llena de altibajos, de momentos buenos y malos, de desafíos y triunfos. Toda relación pasa por etapas difíciles, por momentos de crisis, por pruebas que parecen insuperables. El secreto es no tomar decisiones permanentes en esos momentos, no rendirse ante la primera dificultad, no tirar la toalla cuando las cosas se ponen difíciles. El secreto es luchar, es trabajar juntos, es recordar lo que los unió en primer lugar, lo que los hizo enamorarse, lo que los mantiene unidos más allá de las diferencias. No se rindan tan fácilmente, mis amores. El amor es un tesoro que vale la pena cuidar, que vale la pena luchar por él, dijo Guadalupe, su voz llena de sabiduría y experiencia. Un consejo que venía del corazón de una mujer que había vivido y amado, que había superado sus propias dificultades, que había construido un matrimonio sólido y duradero. Javier miró a su madre con curiosidad, la sorpresa en su rostro, la revelación de una parte de la historia de sus padres que nunca había conocido, una historia que parecía reflejar, de alguna manera, la suya propia. Mamá, tú y papá nunca se peleaban, nunca discutían, siempre fueron el ejemplo de un matrimonio perfecto, de una pareja armoniosa y feliz. Yo siempre los vi como un modelo a seguir, como la encarnación del amor verdadero, dijo Javier, su voz llena de incredulidad, su percepción de la infancia desmoronándose ante las palabras de su madre. Guadalupe se rió, una risa suave y melódica, llena de ternura y un toque de ironía. Ay, Javier, mi amor, eras un niño. Claro que no veías cuando peleábamos. Claro que no veías nuestras discusiones, nuestras frustraciones, nuestras crisis. Los padres siempre intentamos proteger a nuestros hijos de esas realidades, de las complejidades de la vida adulta, de las sombras que a veces ensombrecen el amor. Claro que discutíamos. Hubo una época en que tu papá y yo dormimos casi 6 meses en cuartos separados. Estábamos tan enojados, tan frustrados, tan distanciados que apenas nos hablábamos. Una crisis que parecía insuperable, un abismo que se abría entre nosotros. Pero la superamos, mi amor, la superamos, confesó Guadalupe. Sus palabras una revelación impactante, una muestra de que incluso los matrimonios más sólidos enfrentaban desafíos, que el amor requería esfuerzo, paciencia y compromiso. ¿En serio? ¿Ustedes dormían separados por tanto tiempo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban tan enojados?, preguntó Elara, su interés en la historia de Guadalupe palpable, una muestra de que se identificaba con la situación, de que buscaba respuestas en la experiencia de otros. Él quería mudarse a Monterrey por una oportunidad de trabajo, una oportunidad que, según él, lo haría crecer profesionalmente, que lo llevaría a un nuevo nivel en su carrera. Y yo no quería dejar Guadalajara, no quería dejar mi hogar, mi familia, mis amigas, mi vida. Peleamos feo por eso, mi amor. Días y noches de discusiones, de silencios incómodos, de resentimiento acumulado. Parecía que no había solución, que nuestros caminos se habían bifurcado para siempre, explicó Guadalupe, sus palabras un eco de la amargura de aquel tiempo, la dificultad de conciliar los sueños individuales con las necesidades de la familia. ¿Y cómo lo resolvieron, doña Guadalupe? ¿Cómo lograron superar una crisis tan profunda, una distancia tan grande?, preguntó Elara, su voz cargada de una genuina curiosidad.